Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gaby. En el día de hoy les estaré hablando de este bochinche histórico que se había formado entre uno de los CEOs de Disney llamado Michael Eisner y uno de sus directores más valiosos, Heisenberg. De esto me enteré por varios posts que me salieron por Instagram y como lo encontré interesante con una buena enseñanza, pues quise compartirlo por aquí. Y ustedes se preguntarán cómo pasó, qué ocurrió. Pues vamos para el año 1974, cuando Keisenberg obtuvo un trabajo en la compañía de Paramount Pictures como asistente, en donde lo promueven en menos de un año por su excelente trabajo y comienza a trabajar directamente bajo el mandato de Michael Eisner, el jefe de producción. De ahí, Keisenberg fue creando buenos estrenos como Grease, que es una de mis películas favoritas, Beverly Hills Cop, Saturday Night Fever, entre otros. Cuando en el año 1984 Eisner deja Paramount Pictures para convertirse en CEO de Disney, llevándose consigo a Keisenberg. En aquellos tiempos a Disney no le estaba yendo muy bien, que digamos, hasta el punto en que estaban pensando en cerrar la compañía completamente. Pero como a Eisner le había gustado el hustle de Keisenberg, lo dejó a cargo de algunos proyectos y les ayudó a terminar no uno, no dos, sino tres decentes filmes para luego completar su primer proyecto, siendo este The Little Mermaid, La Sirenita, que fue un hit en los blockbusters. Luego le siguieron La Bella y la Bestia, Aladino y The Lion King. Básicamente todas nuestras películas favoritas. Y reviviendo así a Disney Animation, haciéndole billones. Pero que detrás de cámara Keisenberg quería más que un solo gracias. Él quería las regalías de los masivos estrenos que ayudó en crear, obviamente. Pero Eisner, por egoísta, le dice que no. Y lo peor fue que en vez de al menos recompensarlo, lo terminó despidiendo. Es muy descarado. Cometiendo un grave error. Porque cuando se regó la voz de lo que hizo, Steven Spielberg llama a Keisenberg y le sugiere a que comience su propia compañía. Y eso es lo que hace. Después de 2 meses de haber sido despedido por Disney, Keisenberg cofundó DreamWorks con el mismo Spielberg y David Geffen. El mismo Keisenberg fue el que se encargó de construir el estudio de animación y para el 2001 hacen un filme sátiro mofándose directamente a Disney y sus cuentos de hada con la película de Shrek. Lo que ellos no imaginaban era que vendrían haciendo una fortuna con esta primera película al convertirse en un hit, ganando su primer Oscar por Best Animated Feature y que continúa sacando secuelas desde hace 20 años. Para el 2005 se convirtieron en uno de los competidores más grandes para Disney al crear asombrosas películas como Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon, que por cierto ya está pronto, estará por salir un live action de esta película y estoy loca por verla, pero ya hablaremos más adelante de eso. También crearon las películas de Madagascar y para el año 2016 Keisenberg vendió DreamWorks Animation a NBC Universal por 3.8 billones nada más, llevándose personalmente medio billón por el trato. Y de verdad que no me imagino la cara de Ainsberg al pensar que podía reemplazar a un genio y que lo único que consiguió de ese despido fuera crear su propio adversario y peor pesadilla. Desde aquel entonces hasta estos momentos Disney continúa sufriendo, además de que ahora están arruinando sus clásicos con sus live action y no entiendo por qué lo continúan haciendo, pero lo brutal que está por pasa es que están produciendo la película de How to Train Your Dragon y para colmo los visuales se ven extraordinarios. Nada que ver con lo que ha hecho Disney hasta ahora y si esta película es un hit, los dejará en ridículo. Lo más cool es que el director de How to Train Your Dragon explica por qué hizo un live action de su propia película y en sus propias palabras dijo, no fue decisión mía, el estudio quería hacerlas así. Así que pensé, si de todos modos la van a hacer, al menos pueden asegurarme de que se haga bien.
y hay que admirarlo por esas palabras. Esperemos que Disney aprenda de esto y que en el futuro comience a crear nuevas historias y pague lo justo por ese trabajo. Algo que me he enterado por las redes sociales, que no sé si es cierto, es que están tratando de volver con el arte tradicional y han vuelto a contratar sus extraordinarios artistas tradicionales para enseñarle a los animadores jóvenes, y espero que esto les ayude a traer la magia a sus películas, ya que con las canciones nada más no bastan. Y bueno, ya llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado este chismecito. No se olviden de darle un me gusta o suscribirse para más contenido. Ya saben que me pueden seguir en mis otras redes sociales como TikTok y Instagram. Y si me quieren apoyar como artista, lo pueden hacer a través de mi página por Ko-fi. Que sigan disfrutando de este dibujo. Hasta la próxima.